el sistema externo y su replicación en el sistema familiar. En videos anteriores les he hablado de la gran influencia que tiene el sistema externo en la mente de cada individuo. Este esquema que maneja desde la superioridad lo hemos interiorizado de una forma muy profunda. Y cuando la mente se alimenta de las referencias del exterior y no hay un cuestionamiento, únicamente vamos por la vida reproduciendo aquello que hemos naturalizado. Incluso en muchas empresas, no en todas, pero lamentablemente en la mayoría, los obreros muchas veces tienen que soportar muchas condiciones no adecuadas, mientras los beneficios y ganancias se las quedan los que están en las cimas. El sistema externo, que es un macrosistema, un sistema gigantesco, se utiliza de referencia y se reproduce en menor escala en todos los demás sistemas, porque es una referencia con mucho poder para nuestra psique. Y cuanto más lo reproducimos, más lo normalizamos. Seguramente habrás escuchado incluso dichos como el que paga manda, o el que dice con dinero baila el perro y sin dinero bailo como perro. Bueno, de una u otra forma, la cultura se hace presente. En palabras más claras, cuanto más poder tengas, más puedes oprimir al resto. Esto es como vivir en la jungla, sumado a que el Dios que nos venden en las religiones hace exactamente lo mismo, y además te asignan el rol de padre, y a este Dios Padre hay que tenerle una obediencia absoluta. Honestamente, no soy atea. En lo personal creo que hay una divinidad llena de amor y comprensión y es lo único que me quedo. Ustedes siéntanse libres de compartirlo o no. En el sistema externo, todas las figuras de poder se posicionan como superiores y absolutas y el resto debe someterse. Y con todo este bombardeo de perspectivas distorsionadas que nada tienen que ver con el respeto y la igualdad, es natural que todos estemos contaminados, y no es de extrañar que muchos padres usen de referencia todas estas perspectivas para crear su sistema familiar. Cuanto menos en paz estén los padres consigo mismos y su humanidad, más parámetros de valor necesitarán para poder reconocerse a sí mismos como suficientes. Y cuanto más parámetros necesiten para protegerse de una insuficiencia que no existe, más oprimirán a los integrantes de su sistema familiar. No porque quieran lastimarlos, sino porque no conocen otra manera para convivir consigo mismos. El problema es que al limitar al sistema externo y utilizar cada parámetro de valor, los padres como autoridad, como el rol superior, se identifican en la cima del parámetro. Y si el sistema externo necesita a los débiles para oprimirlos, entendemos cuál es el papel de los niños, ¿verdad? La mayoría de los niños se mutilarán igual que lo hicieron los padres cuando eran niños, para adaptarse a un parámetro. Pero alguien necesita estar en las sombras totalmente para que este juego pueda sostenerse, al igual que se sostiene en el sistema externo. Y este rol para sostener al sistema familiar desde las sombras lo tiene el chivo expiatorio. En videos anteriores les he hablado de cómo el sistema externo se maneja a través de la superioridad y cómo esto crea el efecto de la sombra, en el cual por cada cima de un parámetro de valor, alguien está bajo la sombra sosteniendo al que se experimenta desde la superioridad. El rol del chivo expiatorio es el de oprimir todo su valor, su poder y su confianza en sí mismo para que el resto del sistema pueda identificarse como superior desde la disfuncionalidad de los parámetros de valor. Y el resto de los niños aprenderán que son superiores y que está bien oprimir a los vulnerables, que eso es totalmente normal. Y repetirán esta conducta en el exterior, esforzándose por evitar a toda costa ocupar el rol de vulnerables para seguir ejerciendo el privilegio. Por el contrario, el chivo expiatorio no puede reconocerse como valioso ni como poderoso, ni como importante, ya que se identifica con el polo de la desvalorización. Y de identificarse como alguien valioso y con poder sobre sí mismo, quebrantará el orden del sistema familiar. Si se atreviera a recuperarse por completo, deslindándose del rol que nunca lo definió, obligaría al resto de la familia a buscar otra manera de reconocerse como valiosos, y esto implica que los progenitores enfrentarán su herida infantil. Y el niño interno del chivo expiatorio lo percibe de forma inconsciente, y es tanto su amor y admiración a sus padres, es tanto lo que desea evitarles el dolor de su herida infantil, que se sacrifica a sí mismo por el bien del sistema, y entenderá este vínculo como amor. Y esto es lo que me parece tan deplorable de los manipuladores, porque la tiranía que los padres interiorizaron del sistema externo la llevan a los niños.
Y los niños no ven al sistema, no ven a las grandes industrias, no ven a los líderes políticos ni religiosos. Ellos miran a papá y a mamá, diciéndoles que no son suficientes. Ellos nos miran a nosotros. Antes de que los niños lleguen a la escuela y el sistema comience a moldearlos más libremente, los padres ya les han aventajado el trabajo. Los niños ya han aprendido que no valen por ser quienes son. Son los parámetros los que determinan cuánto valen. De forma consciente, nadie imitaría al sistema externo, pero nuestro inconsciente sí percibe todo el panorama en su totalidad. Percibe mucho más allá de la punta del iceberg que los manipuladores quieren que veamos. Nuestro inconsciente reproduce todo lo que metemos a nuestra mente de forma pura e inocente. Los manipuladores, no conformes con todo el diseño tiránico con el que nos condicionan, la religión propone un mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y ojo, no digo que no merezcan respeto, no digo que su esfuerzo en lo que ellos pudieron dar, en sus posibilidades, esté mal. Lo que digo es que los manipuladores saben lo que están haciendo a nuestras mentes. Ellos saben que lo que ellos nos enseñan lo usaremos para educar a los niños. Y además, colocan en los niños la responsabilidad de sostener estas enseñanzas como si de verdad fuera el legado que sus padres conscientemente quisieran dejarles. Cuando yo digo que no les deben nada a sus padres, hablo de todo lo que los padres hacen desde los condicionamientos de los manipuladores. El deber de, el tener que, son imposiciones, y todo lo que implique una imposición viene influenciado por el sistema externo. Esto no tiene nada que ver con la libertad que nos corresponde para hacer las cosas porque las elegimos a conciencia. Volviendo al ejemplo, cuando los progenitores influenciados por el sistema externo lo replican en su sistema familiar, ellos se posicionan en la cima de cada parámetro que estén sosteniendo para protegerse de sí mismos, para protegerse de una insuficiencia que no existe. Y les enseñarán a los niños cómo deben recrear este juego. Además, determinarán el rol que el niño jugará para el sistema externo. Los niños que se identifiquen con el polo superior del parámetro tenderán a la prepotencia, a la arrogancia, a la ira, a la violencia, al control de forma activa, a la intimidación, entre otras cosas, ya que se identifican con el polo de poder de una manera destructiva. A este polo le asusta conectar con su vulnerabilidad, le asusta reconocerse a sí mismo. Los que se identifican desde las sombras no se reconocen ni en el valor ni en el poder, por lo que se expresarán desde la queja, el victimismo, los chantajes emocionales y todo lo que implique el control de forma pasiva. Al chivo expiatorio le asusta su poder y su valor, le asusta reconocerlo en sí mismo. De esta manera, esta enfermedad se sostiene desde el equilibrio y desde el amor y la obediencia que los niños sienten hacia sus padres. Y como no entendemos cómo funcionaría esto de otra manera, vivimos muchísimos quiebres en nuestra vida y solo giramos en círculo de un polo a otro sin encontrar cómo reconocernos valiosos fuera de esta película de terror. ¿Por qué? Porque necesitamos que el mundo reconozca nuestra existencia para sobrevivir. Y si el individuo entendió que no reconocerán su existencia de forma natural, su inconsciente buscará cómo conseguir lo más cercano al amor que le sea posible, desde el polo que le fue asignado. Por supuesto que con el tiempo el niño que ocupó la cima puede vivir una experiencia que lo quebre y se vaya al polo de las sombras cansado de reprimir su vulnerabilidad. Y la experiencia siendo vulnerable la vivirá con horror, intentando nuevamente colocarse en su rol inicial. Para el chivo expiatorio pasa lo mismo. Cansado de su vulnerabilidad, comienza a experimentarse desde la arrogancia y prepotencia, ocupando el rol de superioridad, pero el chivo expiatorio siempre le costará toda su paz estar en la cima, porque su mente, porque su rol natural está en la desvalorización, y tarde o temprano se activarán las conductas de su propio polo principal, porque le resultan familiares, y el deseo de su niño interno por sostener al sistema familiar lo mantendrá teniendo experiencias que funcionen desde la desvalorización, seguirá teniendo experiencias que lo conectan a su rol. Cuando vemos en las noticias niños que viven bullying por sus compañeros de clase, y estos terminan un día, después de haber sido oprimidos hasta el cansancio con una pistola matando a los compañeros que tanto los aplastaron, vemos la recreación del sistema externo en un aula de clases.
Y sé que como adultos más contaminados nos montamos en la soberbia y nos ponemos a compararnos con las nuevas generaciones y a sentirnos superiores como si no tuviéramos nada que ver. Y lo señalamos y menospreciamos cuando los niños y adolescentes solo reproducen lo que han aprendido de nosotros. Nosotros, la generación anterior que los impactó. Si en vez de levantar un dedo y sentirnos exentos del resultado, utilizáramos ese resultado para observar lo que estamos haciendo, ya hubiéramos avanzado como sociedad desde hace mucho tiempo. Lo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo no funciona. Y nuevamente me mantengo firme en que el problema no son las personas, que el problema es el sistema. Nadie tiene la culpa de lo que los manipuladores hacen con nuestra mente. No somos culpables de que nuestra mente esté contaminada, pero sí somos responsables de limpiar nuestra mente cada vez que encontremos las sombras de ese legado en nosotros. La única forma de parar esto es entendiendo que la guerra que nuestros padres tenían consigo mismos no nos pertenece. No hay necesidad de estar en guerra con quienes somos. Renunciar a la guerra contra nosotros mismos impactará de otra manera a las siguientes generaciones. El sufrimiento que genera el legado del sacrificio no es necesario. Antes de cerrar este tema, quiero abrir un paréntesis. Estaré trabajando en diseñar algunos videos en torno al chivo expiatorio. Si te interesa esta información, estate atento, ya que en unos días estaré subiendo todas las fechas y los precios para este contenido exclusivo. Sin más que agregar, me despido esperando que tengas un lindo inicio de semana. Hasta luego.